Salve, amici. Bienvenido a Podcast Romanorum. Soy su host, el Propretor. Y yo soy tu hostess, Sulpicia. En este episodio, La República, parte 2. En el anterior episodio, quedamos en el establecimiento de la República en el año 509 a.C. A partir de este momento, Roma sería conocida por las siguientes palabras: Senatus Populusque Romanum. Desde el principio de la República existía una lucha entre patricios y plebeyos. Este fue un tema central en la política romana de aquellos tiempos. Los plebeyos estaban prohibidos acceder a los más altos cargos públicos y religiosos, el de cónsul y el de pontifex maximus. También se tenían prohibidas las bodas mixtas entre patricios y plebeyos, lo cual eliminaba cualquier posibilidad de movilidad social. Esto era increíblemente injusto para las mayorías plebeyas que tanto pagaban sus impuestos para la supervivencia de la república como sangraban por ella. Hubieron muchos intentos para reivindicar este gran problema. Lo que ellos deseaban era tener las mismas posibilidades en política que los patricios. Una forma de evitar darles estos derechos era crear alguna clase de conflicto con algún otro pueblo itálico. De esta forma crearían una unidad de toda la población, pero esto no siempre se llegaba a dar. Un caso de esto fue en el Successius Plebis del año 495 al 493 a.C., cuando ante una ofensiva de los sabinos, los plebeyos decidieron suceder de Roma e irse al Mons Sacer, monte sagrado, donde se realizaban los ritos religiosos, para no colaborar con la defensa de la ciudad. Esto llevó a la creación del puesto de tribuno del pueblo, el cual tenía grandes poderes, principalmente el veto. Muy interesante, Propretor. Una duda: ¿cómo se elegía al tribuno del pueblo? Y otra más: ¿en qué consistía exactamente el veto y cómo afectaba ello al Senado? El veto servía para eliminar un intento de legislación. Por ejemplo, si de que el Senado estaba discutiendo una nueva ley que ponía en riesgo los derechos o la propiedad de los plebeyos, era el derecho y el deber del tribuno del pueblo ejercer su veto. De esta manera, toda la legislación era anulada. También tenían el poder de sugerir nuevas leyes al Senado y llamar a la Asamblea Pública para votar estas nuevas leyes. Respecto a cómo se elegía al tribuno del pueblo, lo hacía la Asamblea del Pueblo, que se reunía para debatir sobre nuevas leyes que concernían tan solo a la plebe. Anteriormente, el Senado tenía toda la voz en cuanto a elección de acciones políticas, y la creación del tribuno del pueblo era como un interventor, el cual detenía la toma de decisiones del Senado. Hasta este momento el Senado había tenido un poder absoluto que había usado de forma tiránica, y el pueblo, que se dio cuenta de esto, empezó a demandar a los patricios por ser incluso más tiranos que la monarquía. Entonces, Propretor, ¿podemos decir que esta Asamblea del Pueblo es un antecesor del tercer estado francés? Como habíamos dicho en el anterior capítulo, la Asamblea del Pueblo era el factor democrático en el sistema de gobierno romano republicano. Pero, Propretor, la reivindicación del tercer estado en la reunión de los estados generada previa a la revolución, ¿no es acaso el inicio o el antecedente de la propia revolución y por tanto de la República Francesa? Los teóricos políticos en cuyo trabajo se basa la República Francesa y su revolución estudiaron a fondo las instituciones y procesos políticos de la República Romana. Por ello, no me sorprende de que encontremos esas similitudes con ellos. Retornando al tema de que los plebeyos no podían presentarse al cargo de cónsul, fue en el año 445 a.C. cuando el tribuno del pueblo, Gaius Canuleius, propuso una ley en la cual al menos uno de los dos cónsules electos cada año sea de origen plebeyo. Como era de costumbre, el Senado buscó un enemigo externo para no poner a voto esta ley, pero una vez más el pueblo sucedió de Roma y fue a habitar el Mons Sacer nuevamente, dejando a la ciudad expuesta.
tras lo cual el Senado no tuvo otro remedio que aprobar la Lex Canulea. El año es 404 a.C. Roma ha estado batallando por todo el valle del Tíber. Las historias de vigor romano se habían esparcido por toda Italia y más allá, a la tierra de las Galias. Es un buen momento para hablar de los galos, un pueblo de origen indoeuropeo separado en varias tribus repartidas por toda la Galia, actuales Francia, Bélgica, Holanda y Suiza. Los galos eran grandes guerreros, valientes y feroces en combate, de cabellos rubios y rojos, altos, superando en tamaño a los romanos por un amplio margen. También eran maestros en el trabajo de los metales. Los galos crearon la cota de malla, esa armadura por excelencia de la Edad Media. Los galos fueron un enemigo que moldeó la historia de la República Romana. Cuando las historias de las conquistas romanas llegaron a oído de los galos, también llegaron con historias de los fértiles campos italianos y el declive de los etruscos. Y una de las tribus galas, los senones, con su rey Breno, invadieron Italia. Roma había tomado la ciudad de Veii bajo su dictador Marco Fulio Camilo, un brillante y valiente patricio. La clase plebeya intentó emigrar a Veii para formar su propia ciudad sin el yugo patricio, pero antes de que la ley pudiera pasar, el Senado entró en guerra con la ciudad de Falerii. Camilo fue otorgado el rango de general y marchó con su ejército, y puso a Falerii bajo un falso asedio, pues su ejército solo acampó afuera de la ciudad de Falerii, sin tomar acciones militares. El objetivo de Camilo era mantener a su mayormente plebeyo ejército afuera de la ciudad de Roma, para que no pudieran votar por la ley para emigrar a Veii. Pasó mucho tiempo. Los habitantes de Falerii vivieron sus vidas normales, iban al trabajo, comerciaban, incluso mandaron a sus hijos a estudiar. Las clases pudientes de la ciudad de Falerii contrataban esclavos para que sirvieran de tutores para sus hijos. Uno de estos, todos los días, marchaba fuera de la ciudad y se acercaba al campo romano cada vez más. Un día, directamente entró al campamento romano con los hijos de los más pudientes de la ciudad y cerró las puertas, y se los ofreció a Camilo para que acabara una vez la guerra y él pudiera obtener ciudadanía romana. Roma era diferente a los otros pueblos, pues aceptaban a cualquiera dentro de su ciudad, a diferencia de los griegos, que eran tan excluyentes. Pero Camilo se molestó con él, lo despojó de sus ropas, le dio palos a sus estudiantes para que lo golpearan de vuelta a la ciudad, porque él se negaba a aceptar una victoria de una manera tan sucia. Al recibir a este esclavo que había traicionado a la ciudad, el comité de Falerii entró en charlas con Camilo. Él había demostrado su nobleza, así que la ciudad se rindió ante él. Él simplemente pidió que se nombraran amigos de Roma, y así lo hicieron, y acabó la guerra con Falerii. Pero su ejército estaba descontento. Ellos veían el saqueo de la ciudad de Falerii como su pago por sus servicios, y al no llevarse a cabo, ellos volvieron a sus casas igual de pobres. Y así, el problema entre patricios y plebeyos aumentó, y ahora los plebeyos demandaban a Camilo, asegurando que él había tomado sobornos de los Falerii. Los amigos de Camilo le decían de que acepte los cargos y siga con su vida. Él tendría que pagar la mayoría de su dinero, pero al menos podría seguir siendo ciudadano romano. Camilo, molesto, declaró que Roma era una patria ingrata, renunció a su ciudadanía y se marchó de la ciudad. Poco después, falleció su primogénito. Cuando se iba de la ciudad, volteó a mirarlo una última vez y le rogó a los dioses que castigaran a Roma y que le hicieran recordar por qué necesitaban a Marco Fulio Camilo. Y en la distancia, los dioses escucharon. La tribu de los senones había entrado en Italia y habían tomado una ciudad. Los romanos, creyendo en Italia su zona de influencia, mandaron embajadores para hablar con los senones. Cuando los embajadores romanos, liderados por Quintus Fabius Ambustus, llegaron a la ciudad de Clusium, que aún se encontraba bajo asedio de los senones, hablaron con los galos. Los galos los recibieron con los brazos abiertos, como compañeros conquistadores. Los romanos les preguntaban por qué habían conquistado a los etruscos, con qué derecho lo habían hecho. Los galos les respondieron que con el derecho del más fuerte.
la ley más antigua de la tierra. Los romanos, ofendidos, incitaron a la población de Clusium que se rebelara contra los galos. Comandados por ellos, asaltaron el campo galo y Quintus atropelló y mató a uno de los jefes galos. En ese momento, Breno lo apuntó con su espada y llamó para que todos vieran cómo él, un embajador, había matado a uno de los galos. Los embajadores romanos se retiraron de vuelta a su ciudad, pero las demandas de los galos llegaron antes que ellos. Los galos demandaban de que los embajadores romanos fueran dados en custodia. Esto fue puesto a votación y el pueblo romano decidió que los embajadores serían electos tribunos consulares y liderarían al ejército en contra de los senones. Los galos naturalmente se sintieron violentados por esta decisión. Levantaron el asedio de Clusium y marcharon hacia Roma. Todos los pueblos en su camino cerraron sus puertas, pero los galos declararon que marchaban contra los romanos y solo contra los romanos. Ellos planeaban que los vecinos de Roma se unieran a ellos, pero no lo hicieron. El ejército romano por completo, unos 12.000 hombres, marcharon hacia las orillas del río Alia para plantar cara a los senones. Los generales romanos discutieron cómo debían enfrentarse contra los galos y debatieron durante días sin llegar a una conclusión. Este es el problema con la democracia. No sirve para tomar decisiones importantes. Puesto que ningún dictador había sido nombrado, siguieron discutiendo hasta que fue demasiado tarde. El 18 de julio, el ejército de Breno llegó y los romanos fueron derrotados en la batalla de Río Alia. Las tropas que sobrevivieron huyeron a la ciudad de Veii. Unos pocos volvieron a Roma con las noticias. La población civil fue evacuada de la ciudad. Todos aquellos hombres que podían combatir, junto a sus provisiones y armas, fueron llevadas al monte Capitolino. Aquellos que eran demasiado viejos o estaban enfermos fueron dejados a su suerte. Los galos finalmente entraron a Roma y encontraron a todos los ancianos sentados en sillas afuera de sus casas, mirándolos y desaprobándolos. Los galos, enfurecidos, asesinaron a todos los ancianos y avanzaron hacia el monte Capitolino para concluir con la conquista de Roma. Allí se encontraron a lo que quedaba del ejército. El monte Capitolino se había convertido en una fortaleza. Los galos no pudieron tomarla y a razón de esto tuvieron que separar a su ejército para conseguir provisiones. Lo consumían todo alrededor de la ciudad. En una de estas ciudades, Ardea, se encontraron con Marco Furio Camilo. Él entró en su campamento junto a algunos soldados y mataron al contingente galo. Las noticias de este asalto llegaron a Roma, donde plantearon convertir a Marco Furio Camilo de nuevo en dictador para que salvara a Roma una vez más. Pero Camilo ya no tenía ciudadanía y solo un romano puede liderar al ejército romano. Así que un joven rompió el asedio, bajó el muro de la Capitolina para entregar la noticia al Senado. El Senado le otorgó de vuelta a Camilo su ciudadanía y el joven volvió con Camilo. Pero los galos habían visto cómo ese joven había subido la Capitolina y decidieron atacar ese mismo punto. Las mejores tropas galas subieron sin armadura por las rocosas laderas del monte Capitolino. Para su mala suerte, subieron justo donde se encontraba el templo de Minerva, y los gansos sagrados de Minerva empezaron a graznar y alertaron a los guardias romanos. Estos lograron expulsar a los galos después de un duro combate. Breno ya no podía mantener el asedio, ya no tenía dinero ni comida, así que le dio un ultimátum al Senado romano. Ellos le darían 1000 libras de oro a cambio de que Breno rompiera el asedio y se fuera. El Senado originalmente estaba en contra de esto, era deshonroso, pero sus tropas estaban al borde de dar un golpe de estado, así que el Senado no tuvo otra opción que aceptar. Dejaron que Breno entrara al monte Capitolino con algunos de sus hombres. Los senones llevaron con ellos sus propias pesas y se pusieron a contar el dinero que Roma les debía dar. Echaron oro, pero la balanza nunca llegó a equilibrarse. Uno de los senadores se dio cuenta de esto y le reclamó a Breno. Breno se rió, miró al senador y arrojó su espada hacia las pesas y exclamó: "Way victis", ay del conquistado. Los romanos entendieron que el conquistado se encontraba
bajo la piedad de su conquistador. Esto tendría graves implicaciones en la historia romana, pues en este momento aprendieron que ellos pueden pelear y perder todas sus batallas, pero siempre deben ganar la guerra. Cuando finalmente llegó Camilo con sus tropas, aquellas que habían huido a Veii interceptaron a los senones, liberaron una dura batalla, pero finalmente los romanos ganaron, recuperaron su oro y expulsaron a los senones. Camilo entró al monte Capitolino triunfante con sus tropas, exclamando: «Es con sangre y hierro y no con oro que la patria será preservada». Los siguientes años de Camilo fueron uno de lucha social. Él deseaba empoderar a la clase plebeya. Ya se había cansado de servir como un instrumento por aquellos del Senado que deseaban oprimir a la clase plebeya. Trabajó durante muchos años, reconstruyó Roma y luego de su muerte, a causa de una peste que mató a plebeyo y patricio por igual, fue otorgado el título de segundo fundador de la ciudad.